Buenas noches. Hoy vamos a hablar en este video, a lo largo de este video vamos a conocer el aparato psíquico. Entonces, ¿qué pensaba Freud del aparato psíquico? ¿Cómo se desarrolla el aparato psíquico? O sea, ¿cuáles son los sistemas que comprende este aparato? Y pues vemos que en el psicoanálisis a lo largo de la historia pues hubo muchos investigadores y colaboradores con Freud, como Watson, como Boone, que se preocuparon por el desarrollo de la psicología, pero como tal más que todo encaminado a la neurología. Y aparece nuestro padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, a instruirnos acerca de cómo se trata desde el psicoanálisis todo este conjunto que es la mente, que él la denomina el aparato psíquico. Entonces, para Freud, el aparato psíquico se expresa como la mente humana. Y él utiliza estas palabras de aparato psíquico para resaltar la capacidad. Cuando él dice aparato, se refiere a resaltar esa capacidad que tiene la mente para transformar esa energía psíquica en las acciones que nosotros los seres humanos ejercemos. Entonces, Freud considera dos tópicas, pero en este momento vamos a hablar de la primera tópica. Y la primera tópica está constituida por unos sistemas que son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Entonces, a lo largo de este video vamos a hablar de cada uno de estos sistemas. El consciente es lo que nos permite expresar algo sin dificultad. Es el que hace que tomemos decisiones sabiendo las consecuencias positivas y negativas, y es el también el que determina cómo nosotros podemos actuar en todas las tareas que hacemos a diario, las comunes, que a diferencia de lo inconsciente es lo que se hace sin voluntad. Gracias a lo consciente podemos reflexionar acerca de alguna decisión que hemos tomado o alguna palabra que hemos realizado, retractarnos acerca de ello y también continuar si ese es el caso. Entonces es simplemente la voluntad propia lo que nosotros dominamos y lo que nosotros expresamos y queremos. Algunos ejemplos que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, cuando voy a salir al trabajo y quiero seleccionar una chaqueta de mi closet. Soy totalmente consciente y quiero que esa chaqueta esté en mi outfit. También un ejemplo que podemos tomar es cómo nos podemos retener de acuerdo a las reglas que hayan. Un ejemplo, si yo estoy en el trabajo y quiero sacar mi celular, sé que tengo que cumplir un horario y que ese horario va a determinar el uso de mi celular. Entonces eso también es un ejemplo acerca de cómo nosotros razonamos y cómo somos conscientes de lo que se puede y no se puede hacer. Del preconsciente. Este es el nivel más cercano que queda a la conciencia, es decir, que los contenidos o las representaciones que se almacenan allí es porque en algún momento han sido olvidados transitoriamente, pero que somos capaces de recordar aquellos recuerdos que no están disponibles en un momento, pero que somos capaces de traer nuevamente a la conciencia. Aquí en el preconsciente se pueden almacenar lo que son los pensamientos, las vivencias, los recuerdos, entre otros. Podemos también hablar, por ejemplo, actúa el preconsciente cuando nos preguntan, digamos, el nombre de un profesor y en ese momento se nos olvida, pero decimos nombres diferentes hasta que por fin podemos llegar al nombre de la persona que queremos pues como mencionar. Podemos afirmar que todo lo que emerge del inconsciente pasa por el preconsciente y que el preconsciente está atravesado por el proceso secundario. Pueden existir olvidos voluntarios pero premeditados, es
decir que el preconsciente siempre es capaz de volver a traer a la conciencia lo que queremos recordar. Listo, vamos a hablar del inconsciente. El inconsciente es un sistema que está dinámicamente reprimido, son representaciones latentes y hablando del mismo modo entonces, una representación del inconsciente es una de las que nosotros no nos percatamos. Entonces podemos decir que el inconsciente se puede escribir en 4 ítems o 4 claves. La primera es que es distintivo. Cuando nos referimos a distintivo, hablamos del placer y del displacer. Entonces, por ejemplo, cuando me caigo en la calle, entonces lo que hago es colocar las manos de una vez, pues previniendo que el displacer, que no me vaya a generar ese momento de dolor, de que me golpeé y estas cosas. En lo de la parte del placer, entonces lo comprendemos desde la sexualidad, pero acuérdense que no es desde la sexualidad genital, porque en el psicoanálisis la sexualidad no viene solamente del sexo, sino que de una serie de placeres que se desencadenan desde el momento, por ejemplo, desde el primer momento que empezamos a amamantar el seno de la madre, y de ahí para allá una cantidad de sensaciones que nos producen placer y que para Freud están dentro de la sexualidad, pero que no representa solamente la genitalidad. Por otra parte, y la segunda clave, entonces el inconsciente busca deseos de satisfacción constante. Entonces en el inconsciente se encuentran todos los deseos que nosotros tenemos por satisfacer. Entonces, ¿qué pasa cuando estos deseos no se satisfacen? Lo que hace es que se generan una serie de síntomas que son traídas como tal al consciente. Entonces yo lo asocio cuando lo vimos, por ejemplo, en el caso de las neuróticas. Entonces, ellas tenían en su inconsciente cierta cantidad de deseos reprimidos, que al no ser expresados o no ser liberados de este inconsciente, lo que hacían era que generaban un síntoma, y este síntoma ya hacía parte del consciente. Entonces era cuando empezaban a vomitar, a tener convulsiones, a revolcarse y a tener una serie de síntomas asociados a esto que tenían en el inconsciente. Por otro lado también encontramos la represión. En la represión existe un inconsciente pues reprimido que guarda cosas, y pues que él guarda estas cosas porque él considera que puede llegar a generarle problemas al consciente. O sea, es decir, se cohíbe de expresar estas cosas porque piensa que se van a generar una serie de inconvenientes en el consciente. El inconsciente no olvida. Hay momentos de la infancia que están guardados allí en el inconsciente, y lo que pretende el psicoanálisis, como lo hemos visto, y lo que pretendía Freud, era llegar a esa parte del inconsciente que está reprimida muchas veces desde nuestra infancia. Entonces eso es lo que finalmente a veces, muchas veces, pretende el psicoanálisis. Y cuando hablamos de este momento donde el inconsciente no olvida, también decimos que en este lugar no hay lógica, ¿sí? Y que hay cosas que operan desde el principio de la realidad, que no operan desde el principio de la realidad. Entonces era lo que les decía, hay cosas que están reprimidas y que no están como tal contenidas en la realidad. El contenido que se hizo consciente fue porque atravesó, pues estando en el inconsciente, atraviesa el preconsciente y finalmente llega al consciente. En realidad no nos conocemos. En realidad hay muchas cuestiones de nosotros que están en el inconsciente, pero que sí tienen la capacidad de controlarnos, de generar esos síntomas, y que determinan acciones que no llegamos ni siquiera nosotros a comprender las acciones. Entonces, en el inconsciente se encuentran todas esas represiones,
se encuentran todas esas cosas que están reprimidas dinámicamente, por así decirlo, y son una serie de representaciones latentes que tenemos allí alojadas. El trastrabarse para Freud también era una manera de demostrar, es un ejemplo de las cosas que están en el inconsciente reprimidas. Entonces, por ejemplo, cuando yo quería expresar algo, pero era mal entendido, entonces un ejemplo fue cuando un presidente quiso decir juro por la patria y lo que dijo fue juro por la plata. Entonces ahí hay un momento de trastrabarse, y esto, según Freud, era algo que estaba reprimido en su inconsciente y que fue expulsado al consciente por medio de una equivocación.